impresión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. No hay nada como los cánticos y rugidos del día de partido. La afición canta con pasión, orgullo y alegría. Vaya si marca el camino. Estas son las alineaciones que nos han confirmado, con 5 jugadores en defensa. Pues es una buena forma de dotar de solidez al equipo, desde luego. Eso sí, van a tener que estar todos muy aplicados y bien posicionados para que salga bien. Comienza el encuentro. Decide mandarla hacia adelante. No puede con la presión. Giorda. Vasilic. Busca una buena jugada. Heitic. La juega en largo hacia el otro costado. Dani Rodríguez. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Vasilic. Sansón con un buen robo de balón. Buena jugada. Giorda. Abre el campo. Busca una buena jugada. Momocho. Mofi. Heitic. Por ahora, nada importante que informar, dado que aún estamos al comienzo. ¡Ahí la domina! ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Sansón manda el balón al ataque. Heitic. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Balón arriba. Busca a su compañero. Un corte providencial. Consigue sacar ese balón. Se fue por banda, será saque. Grego. Ese balón en largo tiene dueño. Dani Rodríguez. Gana el duelo esta vez. Klaus. El Niza comete falta. Y va a ser cartulina amarilla.
una buena jugada. Giorza. La manda arriba. La pelota salió y es saque lateral. Balón en largo. Sí, señor. ¡Qué bien salió al corte! Logra despejarla. Giorza. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Mejor no puede ir ese pase. Clark se planta y dispara. Bien, intenta buscar el centro. Patadón al frente. El corte ha sido crucial. El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Suena el silbato del descanso y nos vamos con una sensación un poco agridulce, ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse, pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles. Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente, ¿eh? Y en ataque prácticamente nulos, incapaces de disparar ni una sola vez a puerta. Bueno, empate a 0 y todo por decidir. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. El candado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. ¡Atención, que está en zona de peligro! Grego. Giorza. Dani Rodríguez. Dani Rodríguez. Momocho. Mofi. Buen chance a la contra. La recibe. ¡Atención! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Una buena ocasión! Cambia el juego a la izquierda. ¡Perfecta esa entrada! Se ha tirado con todo sin contemplaciones. Gana el duelo esta vez. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. Manda el balón al ataque. Bar. ¡Ahí va el centro! No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. La manda bien lejos para alejar el peligro. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Se están hinchando a meter centros, pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su repertorio. Vale, es verdad, estamos en los minutos finales de partido, pero hombre, no te pasa nada por abrir un poquito el juego a las bandas. Es que desde allí puedes intentar abrirte paso hasta el área o tratar de llevarte un par de jugadores contigo para crear espacios. La idea es tener a tu rival siempre en vilo. Bueno, nada que añadir. Para algo eres el experto. ¡Avanza! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón en largo. Klaus. Optan por retrasar esa pelota. El portero la manda lejos.
Buen pase en profundidad. ¡Ahí la domina! El Niza está jugando con mucha intensidad, tienen que agotar sus recursos. Y la juega hacia la izquierda. Un gran esfuerzo. Buena entrada con determinación. A ver cómo plantean la jugada. ¡Sal! ¡Gol! ¡Se cuela en la portería! Más vale tarde que nunca. Llega el momento que todos anhelábamos. Gran córner y buen cabezazo. Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma, perfecto, sin llenarte de balón, magnífico. Abre la lata, este gol significa mucho. El Niza trata de crear juego. La juega hacia adelante. La defensa cumple y aleja el peligro. Llegamos al final con este 1-0. Rosario. Ya no queda nada. Si quieren hacer algo, ya están tardando. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Creo que esto ya está visto para sentencia. Balón templado. La controla y tiene espacio. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Y aquí está el pitido final. ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? No es tan descabellado lo que ha sucedido pese a la diferencia de calidad existente entre los dos equipos, Al final, cuando un equipo no anda fino y falla sus ocasiones, el partido pasa a igualarse, eso es así. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Gracias por todo, Carlos Martínez.